Muy buenas noches, espero se encuentren muy bien. Pues, les extiendo mm, los deseos de bienestar, de salud. Espero que hayan podido descansar en este fin de semana que pasó. Y bueno, pues para esta ocasión hemos programado el desarrollo de un encuentro CIPAS desde el curso de enseñanza de las lenguas nativas 2, mmm, teniendo en cuenta, pues digamos, algunos puntos que me parecen importantes señalar y profundizar para el desarrollo de la propuesta de marco de investigación que se solicita en el desarrollo de esta actividad correspondiente al paso 2 en el curso de enseñanzas de las lenguas nativas 2 de Colombia, ¿no? Entonces, ya se había hablado algo interesante en los anteriores encuentros IPAS y también pues en el desarrollo de los encuentros tutoriales se abordó la importancia del proceso de salvaguarda de el patrimonio lingüístico colombiano, eh, haciendo énfasis en que el lenguaje, pues digamos, es una herramienta que va mucho más allá de enseñar unos signos y unos códigos lingüísticos, que va más allá de la intención de comunicar y que se relaciona pues específicamente con la cultura, que es un aspecto bastante amplio, ¿no? El lenguaje se considera un aspecto variado y amplio, y en esa medida, por ejemplo, se mencionaba que pueblos nativos que no tienen, digamos, un patrimonio cultural, eh, perdón, un patrimonio lingüístico como tal consolidado, pues pueden aportar a la salvaguarda de, de ese lenguaje, a la salvaguarda de ese patrimonio lingüístico a través de las manifestaciones culturales, ¿no? Como son la música, la etnociencia, la medicina tradicional, los tejidos, ¿no? Los pictogramas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, pues digamos, en esas manifestaciones culturales, en esas, digamos, en esa riqueza cultural, en esa sabiduría ancestral, encontramos componentes que pueden ser parte o pueden ayudar a la salvaguarda del patrimonio lingüístico nativo de Colombia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la cultura afro, por ejemplo, la cultura tumaco, que no tiene un patrimonio lingüístico como tal definido, ¿no? Se puede abordar, por ejemplo, el desarrollo de la salvaguarda del patrimonio lingüístico a partir de manifestaciones como, por ejemplo, la oralidad, ¿no? Desde lo musical, por ejemplo, eh, cómo nosotros podemos transmitir, digamos, esa sabiduría que hay en los diferentes tipos de canto, en las danzas, en, mm, en la riqueza incluso gastronómica, decíamos, ¿no? Cómo a partir de allí se puede colaborar también a salvaguardar la cultura, ¿no? Porque en sí, cuando hablamos de salvaguarda de las lenguas nativas, estamos hablando también, digamos, de la vida misma de las comunidades, ¿no? Hace referencia a la existencia. Entonces, en esa medida, pues podemos nosotros direccionar el trabajo de propuesta de marco de investigación, ¿no? Cuando se les solicita a ustedes elaborar un marco de propuesta de investigación, tengan, digamos, claridad en ello o
mírenlo desde la perspectiva en que ustedes van a tratar al final del curso de proponer un borrador, una propuesta de diseño de investigación, ¿no? Encaminado, pues digamos, enrutado desde lo que es la salvaguarda del patrimonio lingüístico en Colombia, enmarcado en la etnoeducación. Entonces, la etnoeducación, cuando se habla de etnoeducación, no solamente porque el curso habla de lenguas nativas, pues nos vamos a referir exclusivamente a lo lingüístico, como les digo, solamente a códigos, a traducir palabras, a traducir frases, ¿no? Porque entonces caeríamos en un error y estaríamos dejando de lado toda esa diversidad, toda esa variedad, toda esa amplitud, esa riqueza que demuestra, pues digamos, el lenguaje, ¿no? Recordemos pues que se plantea en cierta medida es que la importancia del lenguaje está en que nosotros podemos realizar diversas interpretaciones de nuestros contextos sociales, ¿no? Diversas interpretaciones de dónde estamos nosotros desarrollando nuestros, nuestra capacidad para hacer una crítica constructiva al entorno en el cual viven, ¿no? Entonces, digamos, el lenguaje permite eso, interpretar la naturaleza, interpretar el cosmos, interpretar, pues digamos, las diferentes condiciones de vida, de existencia, de formación del ser humano, ¿no? Entonces, en ese proceso, digamos, de comunicación que plantea o que otorga el lenguaje, pero que no solamente se queda ahí, ¿no? El lenguaje se considera como una especie de uso de la palabra, ¿no? Donde se puede, de una u otra forma, hacer capaz de interpretar algunas cosas que no se pueden expresar a través del lenguaje escrito, ¿no? Entonces, de ahí que haya, pues digamos, una importancia, se le dé una importancia significativa al lenguaje como ese componente, digamos, que abarca no solamente la salvaguarda de un dialecto, de un idioma, de una forma de expresión, sino que también pues abarca la salvaguarda de la cultura, podríamos decir que también aporta aspectos para el desarrollo, ¿no? Cuando salvaguardamos pues esos aspectos de lo lingüístico, de lo cultural, también abarcamos lo económico, lo político, lo social, lo cultural, ¿no? Entonces es muy amplio y a partir de ahí pues se les había dicho a ustedes o pues se les había aclarado, ¿no? Que pueden trabajar la propuesta de investigación, esa propuesta de marco de investigación a partir, digamos, de la apropiación de esas manifestaciones culturales, siempre y cuando pues ustedes planteen una muy buena descripción, perdón, un buen planteamiento, definición y planteamiento del problema, que son los tres, pues digamos, aspectos que se les solicita para esta segunda actividad, para la entrega, que es la definición y planteamiento del problema, la justificación y los objetivos, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante que podamos revisar estos aspectos que son de carácter esencial, ¿no? Dentro de lo que es, pues, digamos, la propuesta para el desarrollo de su propuesta de marco de investigación.
Por favor, me confirman, ahí están viendo la presentación, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces aquí podemos encontrar qué es lo que les está solicitando la actividad correspondiente al paso 2 frente al planteamiento del problema. Entonces, el marco de investigación se estructura en base al planteamiento del problema. Se entiende que, digamos, el planteamiento del problema tiene que ver con la descripción clara, ¿no?, y delimitada del objeto de investigación. En este caso, ¿cuál es el objeto de investigación? Pues podríamos decir que son las comunidades afro e indígena, ¿no?, las comunidades nativas del territorio nariñense, se podría decir, ¿no? Pero también se puede abarcar de una forma un poco más amplia a partir de el estudio de las lenguas nativas colombianas. No, el planteamiento del problema de igual manera, pues tiene que ver con, se debe, una vez identificado el objeto del planteamiento del problema, se debe indicar, pues digamos, o examinar si esa propuesta que yo estoy planteando, pues digamos, si ese planteamiento del problema es viable, el desarrollo del proyecto, y teniendo en cuenta pues que se busca que estas propuestas de investigación puedan, ¿por qué no?, desarrollarse en territorios y puedan también proporcionar, pues digamos, beneficios para una comunidad. Entonces, en esa medida tienen que ser propuestas que se puedan desarrollar en los tiempos y con los recursos pues que se tienen al alcance, ¿no? O sea, no tiene que ser una propuesta muy a largo plazo, ¿no? Puede ser una propuesta a corto plazo, ¿no? Y teniendo en cuenta pues también el contexto en el cual ustedes viven. El planteamiento del problema, entonces, tiene que ver también, luego nos solicitan, pues, en la actividad, plantear una justificación y unos objetivos de investigación. Bueno, qué pena. Aquí en la definición o planteamiento del problema también hay que tener en cuenta los antecedentes, ¿no? Ahora más adelante vemos un video cortico, ¿no?, donde se nos habla, ¿no?, y donde vamos a ir explicando poco a poco, pues digamos, a qué se refiere cuando se habla de antecedentes, ¿no? Aquí en el planteamiento del problema hay que tener en cuenta antecedentes. Aquí es donde se formula esa problemática de investigación, ¿no?, donde se describe, digamos, cuál es digamos, el objeto de estudio, ¿no? ¿Por qué de una u otra forma se está tratando de direccionar la mirada a esa problemática? En la justificación, ¿no?, se habla que es necesario dar a conocer la importancia de la investigación a realizar. ¿Por qué? Entonces, aquí hay que tener en cuenta la pregunta, ¿por qué se desarrolla el ejercicio de investigación? ¿No? ¿Por qué es importante hacer esa investigación, realizar ese proceso de investigación, el cual ustedes ya están, pues, enmarcados y que ya han definido, ¿no? Y también se debe tener en cuenta que en la justificación debe responder a los interrogantes, ¿no? Ya se lo mencionó, ¿por qué y para qué se hace la investigación? ¿No? Esto es fundamental en la justificación, tener en cuenta estas dos preguntas que son las preguntas claves para el desarrollo de la justificación.
Y de igual manera, en la medida en que se trate de responder el por qué y para qué se hace ese proceso de investigación, se trata también de responder cómo la importancia o el beneficio de aspectos como la solución a un problema práctico, el valor teórico del tema de estudio. Entonces, por ejemplo, aquí en la justificación, ustedes pueden hacer uso de esos referentes bibliográficos, de esos referentes teóricos conceptuales, para fortalecer esa justificación, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta, pues digamos, esa aplicación de las normas APA para que su justificación, para que la estructura de ese marco de investigación no vaya a caer pues en el error y no vaya a ser tenido como plagio, ¿no? Entonces se debe revisar muy bien cómo se cita, ¿no? Cómo se hace una referencia bibliográfica para, en este valor teórico del tema, pues que nos sirva de sustento, de apoyo, ¿no? A la justificación que estoy tratando de dar del por qué y para qué se hace la investigación, ¿no? La utilidad metodológica del conocimiento, es decir, cómo a través de qué métodos, pues también se pueden de una u otra forma y desde el conocimiento, desde lo epistemológico, aportar a esa justificación, ¿no? Y la creación de nuevos conocimientos, ¿no? Que también se trata de responder con estas dos preguntas, con el desarrollo de esas dos preguntas. Y, perdón, y por último, los objetivos de la investigación, ¿no? Se identifican, los objetivos permiten identificar lo que se quiere conocer. Los objetivos deben expresarse con claridad y deben ser alcanzables en el tiempo. Estos objetivos se dividen entre objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general que hace referencia o tiene que ver al problema planteado en su totalidad y que va a ser investigado. Entonces, en este objetivo general, ustedes tienen que plantear, ¿no? De igual manera, hay que tener en cuenta un interrogante aquí, que es el para qué se desarrolla ese ejercicio de investigación, ¿no? Y en esa medida, pues tener presente, tener claridad, cuál es ese problema planteado, ¿no? Entonces, hace referencia, en el objetivo general, hace referencia al problema planteado en su totalidad y que va a ser investigado, ¿no? El objetivo general, y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Debe ser planteado o inicia con un verbo en infinitivo y conjugado. Entonces, por ejemplo, un objetivo general, un ejemplo de objetivo general, desarrollar un lenguaje poético por medio del cual se pueda expresar la relación existente entre sensibilidad y pensamiento con el fin de captar la importancia del lenguaje poético en la salvaguarda de las lenguas nativas en Colombia o del patrimonio lingüístico en Colombia, ¿no? Entonces, miren que comienza con el verbo en infinitivo, que es desarrollar, ¿no? Y en este caso, pues yo lo estoy tomando como si pues, el planteamiento del problema surgiera a partir de, a través de la poesía, ¿no? Tratar de aportar a la salvaguarda del patrimonio lingüístico colombiano, ¿no? Entonces vuelvo a leer con el respeto de ustedes el ejemplo, ¿no? De cómo debe iniciar un objetivo general con ese verbo en infinitivo conjugado y que defina el enfoque y el tipo de investigación a realizar. Entonces, es desarrollar un lenguaje poético por medio del cual se pueda expresar la relación existente entre sensibilidad y pensamiento con el fin de captar la importancia del lenguaje en del lenguaje y el aporte
para la salvaguarda del patrimonio lingüístico en Colombia, ¿no? Entonces, para que lo tengan como referencia. Y los objetivos específicos que tienen que ver o apuntan a cada parte del problema señalado y a los distintos aspectos a investigar para lograr el conocimiento buscado. Entonces, los objetivos específicos tienen que ver entonces con la pregunta orientadora: ¿qué resultados concretos se percibe con el desarrollo de ese ejercicio de investigación? A esa pregunta tienen que ir apuntados cada uno. Entonces, teniendo en cuenta el ejemplo del objetivo general que yo les doy, un objetivo específico, por ejemplo, sería realizar un proceso de lectura e investigación de componentes teóricos conceptuales sobre la salvaguarda de las lenguas nativas en Colombia, a fin de identificar, con el fin de explorar la relación entre sensibilidad y pensamiento en el mundo lingüístico de las comunidades indígenas y afro del departamento de Nariño. Un objetivo específico podría ser ese, ¿no? Que tiene que ver con el planteamiento del objetivo general, ¿no? Y por último, hay que señalar que el planteamiento del problema, que es la base para la justificación y los objetivos, ¿no? Debe permitir, pues, identificar en forma clara el objeto de investigación, la delimitación del objeto de estudio, la semántica de la formulación interrogativa del problema. Es decir, con el planteamiento del problema nosotros también podemos identificar esa pregunta problematizadora que tiene que estar incluido en ese planteamiento del problema, ¿no? Y la evaluación de los recursos, como ya les dije, pues teniendo en cuenta que son unos esbozos de proyectos de investigación, tratar de que eso se pueda desarrollar o con miras, con una perspectiva de desarrollo a corto plazo, ¿no? Y el planteamiento del problema también pues va a permitir formular la justificación y los objetivos de la investigación. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, profe, de mi parte está todo claro. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno. Para finalizar, con lo correspondiente, pues digamos a la importancia del lenguaje, ¿no? Es fundamental tener muy claro, ¿no?, lo que hemos venido profundizando y lo que se ha venido hablando a través de los encuentros IPAS anteriores y del encuentro tutorial, ¿no? Que la lengua hace parte de la identidad, de la tradición de una comunidad, de una cultura, que tiene que ver con la preserva de las dinámicas sociales de un pueblo, ¿no? Entonces, mire, por eso se habla de que la salvaguarda de las lenguas nativas abarca también los procesos para preservar esas dinámicas sociales de un pueblo, es decir, para preservar la cultura de un pueblo, para preservar la tradición, para preservar la identidad, para fortalecer, digamos, la diversidad, ¿no? Para fortalecer las diferentes perspectivas sobre cómo nosotros podemos conocer, para salvaguardar esa sabiduría de los ancestros, ¿no?, de los pueblos indígenas, de los pueblos afro, y la sabiduría que brinda cada una de estas culturas que hacen parte de este bonito país, de este diverso país, ¿no?, en aras, pues digamos, de construir un país, como ya se lo ha venido diciendo, más incluyente,
¿no? Que no se quede solamente, pues digamos, en las leyes, que no se quede específicamente en el marco legal, ¿no? Sino que esas leyes, pues digamos, se hagan valer de una u otra forma, ¿no? El anterior, el pasado 21 de febrero, pues se conmemoraba pues como el Día Mundial de las Lenguas Nativas, perdón, el Día de las Lenguas Nativas Colombianas, ¿no? Y de acuerdo, pues digamos, a la ley 1381 del 2010, ¿no? Pero, pues digamos, muy poco atención se le presta a estas noticias, digamos, de interés social, de interés comunitario, ¿no? Hace falta también a través de los medios de comunicación, aunque hay que rescatar, por ejemplo, el trabajo que hace la Radio Nacional de Colombia, ¿no? Y algunos medios de comunicación televisivos, Señal Colombia, ¿no? El mismo, de pronto, Noticiero CMI, ¿no? Que son un poco más independientes, ¿no? Que hacen de pronto énfasis en esta fecha tan importante, pues y en estos asuntos que deben importar no solamente a nosotros que estamos involucrados pues en este aspecto académico de la etnoeducación, ¿no? Sino a toda la comunidad, a toda la sociedad, ¿no? Se debería, pues, digamos, trabajar para que se preste mayor atención, pues, digamos, a estos temas, ¿no? Y a estos aspectos tan importantes para la construcción de un país diverso, ¿no? En el amplio sentido de la palabra, ¿no? Incluyente y que propenda pues por el desarrollo humano sostenible, ¿no? Entonces, vamos a que el lenguaje es más que comunicación, ¿no? El lenguaje parte desde la oralidad, ¿no? Incluso, digamos, la oralidad y la escritura van de la mano, pero digamos la transmisión de esa riqueza lingüística se hace a través de la oralidad, ¿no? De las historias, de los mitos, de las leyendas, de ahí que también es importante quienes vayan a trabajar desde ese aspecto, ¿no? La salvaguarda de la lengua a través de la oralidad, ¿no? De no dejar perder, pues digamos, como esas narraciones tan interesantes que nos brindan a nosotros pues componentes también desde lo moral, desde lo ético, desde las formas de comportamiento frente a una sociedad, ¿no? Y pues digamos, en últimas y en su mejor definición, la lengua de un pueblo o de una comunidad, de una sociedad, es la vida de esa sociedad, de esa comunidad, de ese pueblo, ¿no? Entonces, aquí yo resalto algo que me parece bien fundamental, ¿no? Teniendo en cuenta que pues, las lenguas afro son muy reducidas, muy escasas, ¿no? A pesar de que se les ha insistido en que se puede trabajar desde las manifestaciones culturales, pues también me parece interesante que tengan conocimiento de que dentro de esas 65 lenguas que existen, ¿no? En el territorio colombiano, hay dos lenguas que son producto de ese encuentro, ¿no? Y de la herencia africana en nuestro país y que se relacionan, pues, digamos, de pronto con la cultura afro, que son la lengua creole, que identifica los raizales del archipiélago de San Andrés, que es una lengua incluso que tiene, digamos, tanto de lo africano como también del inglés, ¿no? Y la lengua palenquera, que representa los cimarrones de San Basilio de Palenque, ¿no? Una comunidad, pues, también afro, eh, acá en... por favor, por ahí hay micrófonos abiertos, son tan amables de... Muchas gracias.
¿no? Entonces, la lengua palenquera, pues que tiene que se relaciona o representa a los cimarrones de San Basilio de Palenque, ¿no? Y que pues de una u otra forma también aporta a las comunidades afro, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? De igual manera, ese texto que yo les hacía referencia, que es el plan decenal, ¿no? Donde ustedes encuentran toda la ruta para la salvaguarda del patrimonio lingüístico, cuál es la propuesta desde el Ministerio de Cultura, ¿no? Y desde el Ministerio de Educación, ¿no? Para que se propenda pues, por la salvaguarda de ese patrimonio lingüístico, ¿no? Ahí ustedes van a encontrar también aspectos desde lo social, desde lo psicológico, desde lo individual, desde lo colectivo, ¿no? Recuerden que se trata de salvaguardar el patrimonio lingüístico, pero digamos con un sustento, ¿no? Para eso se les plantea a ustedes la oportunidad de plantear un esbozo de proyecto de investigación. Bueno, las lenguas nativas entonces en esa medida pues preservan las tradiciones, los saberes y determinan la forma de vida de una comunidad, ¿no? Según la UNESCO, ¿no? La mitad de los 6.000 idiomas identificados a nivel mundial eh, podría desaparecer a finales del siglo si no se hacen planes de salvaguarda de alto impacto. Ese es digamos, un dato bien interesante, ¿no? Porque miren que si nosotros aportamos nuestro granito de arena desde nuestro quehacer como educadores, ustedes desde su quehacer como docentes en formación, pues vamos a ir aportando a disminuir esa probabilidad de desaparición de las lenguas, ¿no? Y miren que no solamente es en Colombia, no solamente es en nuestro departamento de Nariño, sino que es a nivel mundial, ¿no? De ahí que yo les manifestaba anteriormente, en el anterior encuentro, que digamos, no solamente debemos cerrarnos a nuestras comunidades, sino también, ¿por qué no?, ampliar la mirada, ampliar la perspectiva pues, al, al mundo, ¿no? De una forma más amplia. Sin embargo, pues nos centramos nosotros en nuestra comunidad, en nuestro departamento de Nariño, en nuestras comunidades afro e indígenas del departamento de Nariño, porque es nuestro contexto más próximo, ¿no? Y se puede hacer un análisis mucho mejor desde las experiencias, ¿no? Pero también desde la investigación, desde la lectura, desde el conocimiento, ¿no? Que haya, digamos, esa curiosidad, ¿no? Por tratar de aportar desde esos procesos investigativos, desde estos procesos de educación, a la construcción, pues, de un mejor país, ¿no? Entonces aquí, pues, el marco de la ley 1381, que es la ley de las lenguas del 2010, ¿no? Definió pues el 21 de febrero como el día para celebrar la diversidad lingüística de Colombia, ¿no? Del país de Colombia. Entonces son daticos que hay también que es importante tenerlos en cuenta, ¿no? A manera de, pues digámoslo, de información, pero también de sustento teórico, conceptual, de sustento legal, ¿no? Para poder hacer nuestras propuestas. Con una mayor, digamos, con un mejor sustento teórico, ¿no? Conceptual.
Bueno, entonces de igual manera, pues yo creo que es bien interesante que retomemos lo que tiene que ver con lo que se venía hablando sobre el marco conceptual, ¿no? Perdón, sobre el marco de investigación. Y para ello voy a compartirles un video, un cortico, en el cual se explica cómo ustedes pueden iniciar con el planteamiento del problema, ¿no? El video, pues digamos, tiene un enfoque como empresarial, pero sin embargo, pues en términos generales, nos da a conocer, pues digamos, cuáles, digamos, son los componentes para el planteamiento del problema en un diseño de investigación, en un diseño de marco de investigación, de propuesta de marco de investigación. Por favor, me confirman si escuchan el audio del video. Buenas noches. No se escucha, profe. Hola, profe. Yo no lo escucho, profe. En el momento está pausado, por favor, le voy a dar play y ustedes me confirman si se escucha el audio, por favor, ¿vale? Okay. ¿Sí escucharon algo? No, señor. Ok. No. Regálame un minuto, ya reviso. ¿Qué es el planteamiento del problema? Toda investigación se origina en un problema. Y a este problema debe dársele solución, lo que se logra mediante el desarrollo de una investigación. Es en realidad el primer paso a dar. ¿Qué se entiende por problema? Primero debemos definirlo. Es una situación que se desea cambiar o modificar. Para esto, primero debe identificarse cuál es dicha situación. Esto se logra mediante la descripción de sus síntomas más evidentes. Consideramos, por ejemplo, lo que salta a la vista o lo que conocemos a partir de la observación. Se hace de la forma más rápida antes de establecer una profundidad en el nivel de investigación. Hay que considerar que un buen planteamiento del problema debe contener síntomas, o sea, un esbozo breve de los síntomas que identifican el problema, acompañado de cifras oficiales que avalen la veracidad de las mismas. Bueno, aquí en este punto, cuando se habla de los síntomas, yo les decía anteriormente que pueden asimilarse como los antecedentes, ¿no? Cuando habla de acompañado de cifras oficiales que avalen la veracidad de las mismas, tiene que ver
con esos recursos teórico-conceptuales que ustedes pueden tomar para, digamos, darle fuerza a su planteamiento del problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué otros teóricos, qué otros escritores de pronto han trabajado acerca de esa problemática que yo o que el grupo está abordando? No podemos trabajar sobre hechos empíricos cuando estamos trabajando en investigación. Por lo general, siempre lo mejor es trabajar sobre bases sólidas. Las causas. Por ejemplo, la baja de las ventas es causada por la competencia de productos importados. Es importante establecer la causa que está generando un problema que queremos resolver. Y luego las consecuencias. Es decir, como ejemplo sería, de mantenerse la baja en las líneas de ventas, la empresa corre el riesgo de salir del mercado. Se debe dejar bien claro lo que pasaría si se mantiene el problema. El síntoma establece un esbozo general, las causas establecen aquello que estamos considerando que genera el problema, y en las consecuencias se deja bien claro qué ocurre si el problema no se soluciona. Además, hay que ofrecer un pronóstico o solución a este problema. En otras palabras, plantear la propuesta de solución a la problemática. Como ejemplo sería, es necesario identificar y proponer alternativas de inversión para que el mercado de valores participe de manera directa en el financiamiento de proyectos de inversión. Por último, plantear el problema de investigación. En esta fase, una vez que has determinado todas las partes del planteamiento del problema, realizas un compendio de todo que te permita plantearlo de la mejor manera. Y esto lo vas a realizar mediante una o varias preguntas de investigación que te van a servir de base para formular posteriormente los objetivos generales y los objetivos específicos del proyecto investigativo. Bueno, entonces ese era, pues digamos, el video que se quería compartirles acerca de ese planteamiento del problema. Como ustedes se dieron cuenta, pues, es como la parte inicial, ¿no? Para que ustedes puedan avanzar en la construcción de ese marco de propuesta, de marco de investigación, ¿no? Y pues estoy atento. Recuerden que pues hasta el 16 de abril o 15 de abril, si no estoy mal, pues es el último día para la entrega de la actividad. Sin embargo, yo he sido reiterativo y vuelvo y les recomiendo, por favor, dar a conocer con anticipación sus avances, ¿no? Me pueden escribir, me pueden enviar al correo electrónico, me pueden hacer una llamada, podemos programar un encuentro con alguno de los grupos o para hacer las asesorías correspondientes a través de este medio de comunicación o a través del chat en el grupo o del chat individual, ¿no? Pero por favor, manos a la obra. Sí miro con un poco de preocupación que pues, los días van avanzando y hasta el momento no hay ningún grupo colaborativo, tanto del nodo Tumaco como del nodo Ejido, que se haya pronunciado o que haya dado a conocer pues el avance de la propuesta del marco de investigación, ¿no? Vuelvo y reitero que no se vayan a esperar a los últimos 5 días para hacer sus preguntas, para solicitar asesoría, ¿no? De una vez les aclaro, en el proceso, una vez falten 5 días para la entrega, yo ya no haré revisiones ni tampoco correcciones, ¿no? Se recibirá como ustedes lo entregan y se calificará sobre lo que ustedes entregan. Porque recuerden pues que la universidad en su modelo pedagógico, que es pues digamos fortalecer las tres formas de aprendizaje, que son el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje significativo
pero también el aprendizaje individual, ¿no? El aprendizaje autónomo, ¿no? Entonces, ustedes también tienen que hacer sus lecturas, tienen que revisar el material bibliográfico, yo les decía, no se queden en esa zona de confort, consulten, busquen textos que les puedan servir, vayan delimitando lo que tratan de plantear, enmarcado dentro de lo que sugiere la entrega y lo que está estipulado en la guía de actividades, ¿no? Para no tener pues ningún tipo de contratiempo. Hasta ahí, ¿alguna inquietud, algún aporte, alguna pregunta? No, profe. No, profe, está entendido todo. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos a proceder ahora. Yo creo que es bien importante que tengan en cuenta ustedes que en el contexto en el cual vivimos, ¿no? Y yo mencionaba que hay algunos trabajos bien significativos de algunos medios de comunicación, por ejemplo, el gran trabajo que hace la Radio Nacional de Colombia, ¿no? Que, por ejemplo, tiene en su página web, en internet, ¿no? Usted busca como Radio Nacional de Colombia y busca la grabación de algunos programas de radio, de entrevistas que se han hecho, por ejemplo, teniendo en cuenta los contextos afro, ¿no? Hay unos podcasts, ¿no? Que son exclusivamente, digamos, direccionados a hacer atención a las diferentes problemáticas, a los diferentes aportes que se han hecho a través de la cultura afro, ¿no? Y también hay un programa, ¿no? Donde voy a compartirles, verán la página, la pantalla para que miren, para que tengan conocimiento más o menos de la página. Miren, aquí aquí estamos en la Radio Nacional de Colombia, aquí pueden observar la dirección, ¿no? Y por ejemplo, hay este interesante trabajo que realizan ellos, ¿no? Que tiene que ver con una serie documental que narra la defensa de las lenguas indígenas, ¿no? Esto les puede servir a ustedes, ¿no? Y miren que son unos videos corticos de, perdón, 11 minutos, de 15 minutos, por ejemplo, ¿no? Y en el cual direccionan su atención a algunas lenguas indígenas, por ejemplo, aquí con los ticuna, que se ubican en la zona de Leticia del Amazonas, ¿no? Aquí dan una descripción, por ejemplo, del proceso de investigación, ¿no? La realización audiovisual, ¿no? Les puede servir bastante, ¿no? Las lenguas nativas, las lenguas indígenas Nasa Yuhue del norte del Cauca, un poco más cercano a nosotros, ¿no? Aquí está el programa de la lengua Damana de la Sierra Nevada de Santa Marta, la lengua Kamsá del Putumayo, también cercano a nosotros, ¿no? La lengua quechua de Nariño, ¿no? Y la lengua Huinabe del Guainía, ¿no? Otro también la lengua Guayunaiki de la Guajira. Entonces, digamos, pueden observar, pueden direccionar su atención a alguno de estos, ¿no? En esta ocasión, pues vamos a proyectar el video de la lengua quechua en Nariño, ¿no? Y para que ustedes tengan algún conocimiento, ya que se relaciona pues con uno de los dialectos que se hablan acá y que incluso tenemos palabras y expresiones
¿no? Que son propias de la lengua quechua, ¿no? Pero también pues pueden direccionar su mirada a otras partes de la serie documental, ¿no? Para que tengan conocimiento de la importancia, pues digamos, de la lengua, para que puedan extraer algunas ideas que les sirvan a ustedes para fortalecer su proyecto, su propuesta de proyecto de marco de investigación. Nuestras escuelas están ubicadas a 30 kilómetros del casco urbano, un recorrido de más o menos 1 hora de camino. Comunicarte con un chico de la ciudad, a venir aquí y entablar una conversación con niños que traen palabras anarraigadas desde su casa. Las condiciones de la lengua, del manejo de la lengua son diferentes. Hace casi 2 décadas, toda esta población fue víctima del conflicto armado. Muchas de las familias, la gran mayoría, tuvieron que hacer el desplazamiento forzado. Afortunadamente, con el tiempo regresan a retomar sus tierras. La ley de restitución de tierras también les colabora con la escritura y hacen legal la propiedad de sus teneres. Ya habíamos leído nosotros a Cuy Cuy en el carnaval. ¿Que lo escribió quién? ¿De dónde es Osvaldo Grandapaz? De Nariño. Excelente, nuestro escritor. Hay unas condiciones particulares que favorecen la enseñanza de cualquier tipo de lenguas indígenas. La comunidad tiene escaso contacto con el casco urbano, con la dinámica urbana, con los imaginarios de ciudad. Ese escaso contacto con los otros hace que se preserven arcaísmos, hace que se preserven palabras en el habla cotidiana que son de origen quechua. Ayi Shamuna. Bienvenido. Bienvenido a la clase de matemática. ¿Tenemos la fecha en nuestro cuaderno? Ayi Shamuna, bienvenido a grado primero. La fecha del día de hoy. Quien ya tenga la fecha del día de hoy, toma su ábaco. ¿Ya? Tome el ábaco. Acá me va a colocar cada amigo, cada machi, 5 unidades y 2 decenas. 15. Chuscu. 4. Chuscu en unidades. 4. Hay mucha discusión cuando decimos que el quechua no fue nuestra lengua materna, pero tampoco lo fue el español. Había muchas lenguas antes. El español fue impuesto, pero nacimos y crecimos hablando castellano. Posiblemente el quechua en esta zona hizo un proceso de exterminio, pero también de dominio de otras lenguas. De ellas, lastimosamente, no tenemos un vestigio claro de cómo recuperarlas. Pica. ¿Sí? Chu, pica, pica, a ver. 15. Abre, sigue. Sigue, Andrés. Sigue, Machi Dilmer. Sigue, Machi Juan Diego. Vamos, Machi Danilo. Y la mucha no me la deben tampoco. Muy bien. Tillarina, tillarina. Ay, mi ratón. Alimas Chisapuangui, Lucas Uticanimi Rubiel Edilson Chazoy. Vengo del pueblo indígena Inga de Aponte. Actualmente estoy estudiando en la Universidad de Nariño. Hago parte del Cabildo Indígena Universitario. Es un espacio
dinamizador en el que solo no nos integramos con la academia, sino también con el conocimiento propio, partiendo de la esencia vital de cada pueblo, que es la lengua, la fuente de conocimiento, la fuente de transmitir esa sabiduría y ese legado que poco a poco nuestros mayores han ido inculcando. Colombia cuenta con 65 lenguas originarias, el Inga hace parte de ellas. Es a través de ello que se construye todo el conocimiento, partiendo de la esencia vital de cada pueblo, que es la lengua. El quechua está impregnado y vive en la cultura de Nariño, sobre todo en el carnaval, porque es en el carnaval donde estos elementos confluyen y se puede dar origen a ese conocimiento de nuestros ancestros. Saber que las lenguas ancestrales han estado vivas y son parte de nuestra fiesta magna, como es el Carnaval de Negros y Blancos. Los ancestros, los indígenas, tuvieron la oportunidad de heredar a través del quechua y de las otras lenguas, como la lengua pasto, de otorgarles a las nuevas generaciones esa oralidad. En todos los procesos orales existe o hay un manejo muy real de lo que significa nuestra lengua y nuestra idiosincrasia. Por eso esa unión de tanto los españoles como de los elementos indígenas dio origen a ese dialecto tan importante como es el dialecto pastoso. Finalmente, pues aquí tenemos un ser fantástico que para los indígenas se conoce como el basilisco andino. Es la unión de la serpiente y es la unión del cóndor. Entonces esta obra es maravillosa en ese sentido, ¿no? Porque busca reflexionar acerca de todos los elementos de nuestra idiosincrasia, pasando desde lo indígena a lo español y el sincretismo que lograron para formar nuestra identidad pastosa. Samuichi, Kawasa Samuichi, Kawai Kawai Nirkasi, Nukapa Guaira Guagua. Valle y montaña, y estamos en el piedemonte amazónico, que somos selva y río, y además somos frontera con la hermana República del Ecuador, Sudamérica y el mundo. En Nariño, en esta región panamazónica, habitan en pleno siglo XXI varias comunidades indígenas, de las cuales todas tienen su propia lengua, ¿cierto? Se conserva su propia lengua. Claro, están amenazadas, por supuesto, y a través de la enseñanza, a través de la revitalización, estamos aportando a eso que dice la Constitución del 91, que nuestro país sea biodiverso, multiétnico y pluricultural. Colombia comienza en Nariño por Rumichaca y podemos observar que ya Rumichaca ya dice de la lengua quechua. Rumi es una categoría inmensa de la lengua quechua que traduce en castellano piedra. Y por eso encontramos, por ejemplo, cuando se dice Rumizungo, o Rumishungo, o Rumipamba, o Rumichaca, está haciendo alusión a la piedra. La piedra fue parte fundamental dentro del Imperio Incaico en la construcción de Machu Picchu, de Nazca, de Cusco también. Cuando comenzamos a investigar, nos damos cuenta que venimos de una cultura muy grande, que no solo somos este pedazo, esta porción de tierra pequeño, que no solamente somos lo que estamos haciendo aquí en una escuela, lo que estamos haciendo en una vereda, lo que estamos haciendo en un corregimiento, sino que venimos de un imperio tan vasto
del que tenemos tanto para aprender y que conocemos muy poco, y que una parte de aprenderlo es ese mismo, aprender la lengua. Bueno, ese pues era como una muestra, ¿no? Digamos de cómo se pueden extraer a partir, digamos, de estos medios audiovisuales, ¿no? De buscar, de investigar, ¿no? Algunas bases, algunas fuentes para fortalecer, pues, digamos, esa propuesta de marco de investigación desde la salvaguarda del patrimonio lingüístico en Colombia y la etnoeducación. Miren que en el video se habla, por ejemplo, cuando hacen referencia al concepto Rumi, ¿no? Que es la piedra, ¿no? Cómo desde, por ejemplo, ahí, desde la arquitectura, por ejemplo, ¿no? Cómo se relaciona la arquitectura con el lenguaje, ¿no? La piedra como ese instrumento o digamos como ese elemento fundamental para la construcción de sus viviendas, de sus hogares, ¿no? Desde el pueblo incaico hasta nuestros tiempos, ¿no? O por ejemplo, la relación que existe entre esa manifestación cultural que tenemos acá muy arraigada, que es el carnaval, ¿no? Y el lenguaje. ¿Cómo se relaciona el lenguaje y el carnaval? ¿Por qué se hace uso ahí, o digamos hay esa relación tan estrecha entre esa manifestación cultural que es el carnaval y el lenguaje y la lengua nativa de acá de Nariño, ¿no? O en sí el lenguaje en su amplitud, ¿no? Entonces miren que hay varios aspectos de los cuales ustedes pueden trabajar, ¿no? Tengo conocimiento también por allá en Tumaco también tienen sus carnavales, también tienen sus fiestas patronales, tienen sus celebraciones, ¿no? Su colorido, su música. De igual manera, las comunidades indígenas tienen sus celebraciones, sus fiestas patronales, tienen, mejor dicho, para hacer sus propuestas de investigación enmarcadas en la educación y en la salvaguarda de la lengua, es muy amplio, no hay que limitarse, es muy amplio y hay que mirar desde qué punto se lo puede enfocar de tal manera que se pueda desarrollar y que tenga coherencia y cohesión al momento de ser presentado. Bueno, entonces hasta ahí dejaríamos lo que corresponde a lo que es la parte del curso de enseñanza de las lenguas nativas, ¿no? Vamos a continuar con lo de resiliencia. Aquí no pretendo demorarme mucho, solamente voy a hacer énfasis en algunos aspectos que tienen bastante relevancia para fortalecer el proceso de desarrollo, de escritura de textos de argumentación, de textos argumentativos, ¿no? Teniendo en cuenta que pues en la tercera y última actividad del curso de resiliencia se va a solicitar el desarrollo de un ejercicio de escritura, ¿no? A partir de la interpretación de un material teórico conceptual en el cual ustedes van a tener que dar a conocer sus reflexiones
sus puntos de vista, sus perspectivas frente al tema que se haya escogido desarrollar, ¿no? Entonces, pues antes de continuar con el curso de resiliencia, sí me gustaría escuchar si hay alguna pregunta o alguna inquietud con respecto a lo de enseñanzas de las lenguas nativas 2, o hasta el momento todo está claro. Profe, buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Profe, nosotros con mi compañera Marcela, que creo que no se pudo conectar, ya tenemos un avance. Entonces, no sé, profe, si de pronto usted el día viernes nos podrá dar un espacio para nosotros poder interactuar con usted. El viernes, Jonathan, me queda muy difícil porque hubo una situación con el nodo Tumaco que estuvieron este fin de semana sin luz y no pudimos desarrollar el encuentro tutorial del día sábado, ¿no? Entonces se lo aplazó para el día viernes, ¿no? Y pues estaremos en el desarrollo de ese encuentro tutorial con los estudiantes del nodo Tumaco. Entonces, no sé si le parecería, si está bien, para la próxima semana o para el jueves, para este jueves. Sí, el día lunes, si usted puede el día lunes, a mí me parece perfecto. Bueno, aunque el lunes creo que es festivo, ¿no? Entonces, pues yo creería que estaría bien el día jueves de esta semana, ¿no? Es decir, pasado mañana, ¿no? Pues se comunican conmigo, acordamos el enlace para reunirnos y nos reunimos con su grupo colaborativo para mirar a ver qué recomendaciones se les puede hacer, ¿no? Y por favor, me hacen conocer el texto con anticipación, ¿no? Si me lo puede mandar ahora después de este encuentro, pues sería mucho mejor al correo electrónico, por favor. Bueno, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Bueno, regálame un minutico y proseguimos con el curso de resiliencia. Bueno, entonces, con el curso de resiliencia, es que yo les había manifestado pues, que es importante ir buscando como esos puntos de conectividad con nosotros, con los demás cursos, ¿no? Y la trazabilidad que debe dársele a cada uno de los cursos porque, pues digamos, están de una u otra forma, se relacionan, a pesar de que tengan enfoques diferentes, pues estamos trabajando direccionados hacia un mismo propósito, ¿no? Que es, pues digamos, de una u otra forma, fortalecer esos procesos de profesionalización en comunidades indígenas y afro del departamento de Nariño, direccionado, pues, los procesos de enseñanza-aprendizaje hacia la salvaguarda del patrimonio lingüístico, hacia la salvaguarda de la cultura,
la sabiduría ancestral, ¿no? Y de que haya un empoderamiento de esa cultura que ustedes como futuros etnoeducadores, pues en su quehacer como docentes, vayan haciendo aportes, pequeños aportes, ¿no? A la construcción, pues digamos, de un contexto mucho más participativo y que propicie pues ese desarrollo humano integral que se requiere, ¿no? A partir, digamos, de la labor como docente, de la labor como profesional, pero también como persona y como parte integrante de una comunidad, como parte integrante de una sociedad, como ser humano en el amplio sentido de la palabra. Y para eso, pues también se habla desde el curso de resiliencia, como esa capacidad para hacerle frente a las dificultades, ¿no? Se insiste en que ustedes como comunidades que han tenido que sufrir el flagelo de la violencia, de los grupos alzados en armas, ¿no? Ocasionada por la economía, por la política, ¿no? Son resilientes por naturaleza. Sin embargo, como ya se ha manifestado anteriormente en otros encuentros, pues para algunos era totalmente desconocido el concepto, ¿no? Y es bien importante pues tener claridad en ello, ¿no? Y también pues que todo este bagaje teórico y conceptual que se les brinda y que ustedes deben apropiarse, pues les sirva para fundamentar sus trabajos, pero también para conocer, digamos, por qué como comunidades donde se presenta, pues digamos, estos conflictos y estas situaciones de orden público tan difíciles, se las llama como comunidades resilientes, ¿no? Y de igual manera, pues digamos, tener en cuenta que la resiliencia, si bien es cierto, desde acá tiene un enfoque desde lo comunitario, parte desde lo individual, ¿no? Es decir, de cómo yo como ser humano me puedo enfrentar a las diferentes adversidades y dificultades y problemas que se me presentan en mi cotidianidad, en mi vida, ¿no? Sin embargo, pues digamos, ese proceso de irse apropiando de las lecturas, de ir profundizando en el concepto, también hace parte de su labor como beneficiarios del proyecto, como docentes en formación. Entonces también deben ir haciendo sus consultas en base a ello. La actividad número 2 de la fase 2 del curso Resiliencia, ya se explicó con anticipación qué es lo que se debe desarrollar, qué es lo que se debe hacer, ¿no? Se debe plantear una socialización o una exposición teniendo en cuenta el análisis y la interpretación de un texto que se les propone en la guía de actividades, ¿no? Y también, digamos, de la lectura que ustedes puedan hacer de su contexto, de su entorno, y establecer relaciones, analogías en cuanto a lo que se lee, en cuanto a lo que se está tratando de analizar y de interpretar, y el contexto o el entorno en el cual ustedes se están formando como seres humanos, ¿no? Y en el cual se desarrollan como seres humanos que hacen parte de una comunidad, que hacen parte de una sociedad, ¿no? Sin embargo, teniendo, digamos, como una visión hacia más allá, ¿no? Les decía que la tercera actividad del curso, pues les va a solicitar desarrollar un proceso de argumentación, de escritura, ¿no? Desde la argumentación, y para ello es importante que tengamos en cuenta algunos aspectos que son relevantes, tenerlos claros para el desarrollo de ese texto de argumentación. Entonces voy a compartir pantalla. Hola, profe, buenas noches.
Sí, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Profe, con Caterine, por ejemplo. Hola, Caterine. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, gracias. Profe, yo tengo una duda sobre el documento que propone en la guía de actividades para la lectura, que le abro el enlace y me aparece como un resumen, solo una pequeña lectura. ¿Es esa o No, no lo estoy haciendo bien? Ese es el abstract que se denomina en los, digamos, en los textos de investigación, que es como un pequeño resumen, como tú lo dices, ¿no? Hay que buscar, creo que en la parte izquierda, superior izquierda de la página, aparece una información, ¿no? Que le plantea, como le dice, revisar el texto completo en PDF, ¿no? Si no, si persiste la dificultad, de todas maneras yo voy a ver, lo voy a descargar y se los voy a compartir en formato PDF tanto al grupo como por el correo electrónico, ¿vale? Sí, profe, le agradecería, porque la verdad no veo. Ok, bueno, yo tengo en cuenta ahí la Muchas solución. gracias. Ok, bueno, Caterina. Por favor, me regalan un minutico, ya vuelvo con ustedes, un minutico. Qué pena con ustedes, por la lluvia se me cae la conexión, pero ya estamos aquí de nuevo. Regálenme un minutico, por favor, y procedo a compartirles la presentación. Bueno, entonces para iniciar como información, pues digamos, general, el concepto de argumentación tomado, digamos, desde la capacidad o a qué se refiere el significado de la argumentación es que es un modo de discurso que consiste en defender una idea aportando razones que la justifiquen con el fin de persuadir al destinatario de su validez. Entonces, en la argumentación que se busca es tratar de persuadir o de convencer a la persona que escucha, a la persona que lee ese discurso, ya sea oral o ya sea escrito, ¿no? De convencerla de la validez de sus argumentos. Dice que aportando razones que la justifiquen. Entonces,
digamos, esa argumentación tiene que estar sustentada o tiene que estar apoyada, pues digamos, en una investigación, en un material bibliográfico, en unos referentes bibliográficos, en unos referentes teóricos y conceptuales, ¿no? En toda argumentación cabe distinguir tres elementos. Los tres elementos que hacen parte de la argumentación son el objeto o tema de la argumentación. Tenemos que tener en claro cuál es el tema de la argumentación, sobre qué voy a argumentar, qué voy a defender, ¿no? La tesis, que es la opinión del argumentador, es decir, de la persona que escribe o de la persona que da el discurso respecto al tema de que se trata, ¿no? Entonces, la tesis es la opinión, es su punto de vista, su propia perspectiva acerca de ese tema que está tratando, que está trabajando. Y los argumentos o razones que apoyan la tesis, pues son, digamos, todo lo que tiene que ver con el sustento teórico conceptual, ¿no? Digamos, los diferentes autores o pensadores o escritores que han trabajado, pues digamos, sobre ese tema y que le sirve a usted para como sustento, como apoyo, como razón para sustentar esa argumentación, esa tesis. De igual manera, la argumentación tiene o consta de algunas subpartes que son la introducción, que es donde se presenta el tema y se intenta captar la atención del receptor. Es decir, en esa introducción usted, cuando inicia una argumentación, cuando inicia un texto de argumentación, presenta la temática sobre la cual está trabajando e intenta captar o llamar la atención del lector, ¿no? En el caso de que sea escrito la argumentación, y en el caso de que sea de forma oral del receptor, de la persona que está escuchando, ¿no? La exposición, que tiene que ver con el espacio donde se explica la información fundamental y se expone la tesis, que es esta opinión personal, es esa perspectiva del argumentador, ¿no? Entonces, en la exposición se da conocimiento de la tesis, se fundamenta y se da conocimiento de la tesis, y de igual manera, pues se explica la información fundamental para poder exponer esa tesis. En la argumentación como tal, ¿no? Se presentan los argumentos con que se define la tesis, ¿no? Entonces, de nuevo, los argumentos o las razones, que sería como ese apoyo teórico también, ¿no? Pero siempre, digamos, que sirva como sustento, ¿no? Es decir, que sirva como un puente de comunicación, de conexión entre lo que usted está tratando de plantear, de dar a conocer, entre lo que está tratando de defender o de aportar, ¿no? Y lo que han dicho anteriormente algunos escritores, algunos teóricos, algunos conceptos acerca de esa temática que ha escogido para trabajar, ¿no? Y las conclusiones o la conclusión dentro del texto de argumentación, que es muy importante, que es el espacio donde se cierra el texto con una especie de resumen de los aspectos más relevantes de toda la argumentación, ¿no? Y que se concluye generalmente defendiendo su posición, ¿no? Defendiendo esa argumentación, defendiendo ese punto de vista. Dentro de la argumentación, ¿no? Y de los, digamos, de las formas de argumentación, podemos encontrar o se clasifican en tres criterios, ¿no? Hay un criterio de función que tiene que ver con los argumentos que se usan para sustentar la propia opinión, ¿no? Que se denominan argumentos de apoyo o argumentos como tal, ¿no? Entonces, la función, dependiendo de la función, si es un argumento de apoyo o es un argumento o un contraargumento, que es el otro, ¿no? Entonces existen argumentos de apoyo y contraargumentos, ¿no? En su función. Los contraargumentos se emplean para rechazar
total o parcialmente opiniones ajenas, ¿no? El rechazo de una opinión pues va a constituir una refutación. Dentro de los textos de argumentación también se puede hacer uso de esta función de la argumentación, que es el contraargumento. Citar, por ejemplo, a un escritor o un referente bibliográfico con el cual usted no esté de acuerdo, para que a partir de esa cita usted también pueda plantear su opinión en rechazo a eso, o planteando una especie, como lo dice aquí, de negociación, ¿no? En el cual usted trata de refutar y de pronto puede extraer aspectos positivos que le puedan servir para defender su posición. Frente al contenido, ¿no? Existen, pues, digamos, argumentos desde lo meramente epistemológico, es decir, desde el conocimiento, pero también desde lo que tiene que ver, pues, digamos, con si es una defensa, si es un contraargumento, si tiene que ver la argumentación con el hecho de defender una posición, de atacar una posición, etcétera, ¿no? Y la finalidad que tiene que ver con estas dos clases de argumentación, que es la argumentación racional y la argumentación emotiva. Cuando la argumentación racional se dice que se plantea cuando la intención predominante de la persona que emite el mensaje o que emite esa argumentación es demostrar su tesis, es utilizar para ello, pues, utiliza argumentos que son racionales y que analizan y valoran los hechos basándose en esa capacidad de raciocinio de la persona que está leyendo, que está escuchando al emisor de la argumentación, ¿no? Se entiende que la argumentación racional es de tipo habitual, se utiliza con más frecuencia. Eso no quiere decir que sea, pues, digamos, exclusividad en las demostraciones científicas o, por ejemplo, en los textos de investigación científica se hace una argumentación racional, ¿no? Y está la argumentación emotiva, que también se utiliza digamos, con más frecuencia en los textos como ensayos, por ejemplo, donde usted da a conocer su punto de vista y donde trata de defenderla, teniendo en cuenta cómo usted puede persuadir o convencer al receptor, ¿no? Utilizando un buen discurso, utilizando, digamos, algunos elementos que tienen que ver con la construcción de párrafos para que digamos, el argumento sea emotivo, para que cause emoción en la persona que lo está leyendo, en el receptor, y de esa misma manera, pues, digamos, se trabaje desde los sentimientos, ¿no? Entonces, también es una buena forma de presentar una argumentación. Y aquí hay un mapa conceptual, ¿no? En el cual, un mapa, perdón, mental, en el cual se da conocimiento de algunos elementos de la argumentación, la estructura y los tipos de textos argumentativos y el lenguaje de los textos de la argumentación, ¿no? Entonces, la argumentación, vuelvo y insisto, es un tipo de discurso que tiene como finalidad defender la idea o la opinión aportando razones. En el texto argumentativo predomina la función apelativa, ¿no? Es decir, que se puede dar espacio para la discusión, para el debate, en el buen sentido de la palabra, siempre y cuando se defienda, pues, una posición frente a lo que se está hablando, ¿no? Los elementos de la argumentación, entonces, está el objeto, que es el tema sobre el que se argumenta. Está la tesis, que es la opinión que sostiene el emisor o la persona que escribe o que realiza la argumentación sobre el tema tratado. Los argumentos,
que son las razones que aporta la persona que hace la argumentación o el emisor para defender la tesis. En la estructura está la exposición de la tesis, el cuerpo de la argumentación y la conclusión, de lo que ya hablamos anteriormente. En el lenguaje de los textos argumentativos se caracteriza por ser de tipo valorativos, donde se emplean formas en primera persona, es decir, el yo, ¿no? Expresiones de opinión y adjetivos valorativos, ¿no? Adjetivos valorativos, por ejemplo, es muy bueno, ¿no? Entonces, miren que, digamos, el tema de la argumentación tiene mucho que ver con el lenguaje, ¿no? Con algunos, digamos, signos y algunos códigos del lenguaje castellano que hay que tener presentes, ¿no? Para poder realizar un buen ejercicio de argumentación, ¿no? Los textos, por ser lógicos, los textos argumentativos se caracterizan por ser lógicos. Entonces, para que un texto argumentativo sea lógico, se utilizan unos buenos conectores causales y consecutivos, ¿no? Ustedes pueden buscar en YouTube o en el mismo Google a qué se refiere con esos conectores causales o consecutivos. Entonces, por ejemplo, un consecutivo podría decir, usted está terminando un párrafo de esta manera o de acuerdo al anterior, ¿no? Entonces, a eso hace referencia. Y están los apelativos, que se emplean en primera persona, es decir, del plural, es decir, nosotros, primera persona del plural, ¿no? En forma interrogativa, ustedes pueden en una argumentación plantear interrogantes en forma exclamativa y en forma exhortativa, es decir, exhortativa quiere decir de invitación, ¿no? Invitar, se los exhorta a profundizar en los diferentes maneras para la salvaguarda de las lenguas nativas o se los exhorta a hacer, a motivar la resiliencia en las diferentes comunidades, etcétera, ¿no? Exhortar es invitar. Entonces se puede hacer desde la interrogación, desde la exclamación o desde la exhortación, desde la invitación. Y los tipos de texto argumentativos, pues son de textos administrativos que tienen que ver con argumentación, de instancia y reclamación, textos argumentativos periodísticos, donde una de las formas más típica, digamos, más conocida, es el artículo de opinión, ¿no? Y textos humanísticos como la forma más predominante, que es el ensayo. Entonces, la forma de escritura del ensayo, digamos, es en el cual ustedes tienen que tratar de ejercitarse, y en los artículos de opinión, ¿no? Porque se suele a veces, aquí me hace falta uno, que es el comentario de texto, ¿no? Que también a partir de la lectura de un texto, ustedes dan a conocer su interpretación, su análisis, su opinión frente a lo que se está planteando y frente a lo que se quiere discutir, ¿no? Entonces, ese como un mapa que a grandes rasgos, pues digamos, resume la importancia y, digamos, la estructura, los elementos, los tipos de textos de la argumentación. ¿Hasta ahí alguna inquietud, alguna pregunta frente a este tema de la argumentación? O frente, pues digamos, a lo que se trata de recomendar al momento de realizar, pues, un proceso de argumentación, de texto argumentativo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud?
Profe, de mi parte, no. Bueno, muchas gracias. De mi parte tampoco, está todo claro. Bueno, regáleme un momento. Yo tomo unas evidencias por acá. Bueno, entonces, pues si no hay dudas ni inquietudes frente pues, a lo que se ha tratado de aportarles, ¿no? Pues por el momento sería todo con este encuentro CIPAS. Espero pues les haya servido, que una vez esté lista la grabación, yo la subo a YouTube y les comparto a través del correo y del chat del grupo el enlace para que puedan revisarlo en el momento que requieran, ¿no? Y de igual manera, pues estoy atento, presto y dispuesto pues a colaborarles en el proceso, siempre y cuando pues esté dentro de los tiempos estipulados. Profe. Sí, Joana. Yurani, Arena. Bueno, estoy aquí con Joana Wando. Ok, bueno, Yurani. Cuénteme. Profe, lo que pasa es que yo tengo una duda, ¿no? Para hacer el trabajo y la presentación, ¿tiene que ir un título con nuestra idea o solamente le colocamos el título de la lectura que nos tocó leer? Bueno, aquí es importante, pues también se evalúa dentro de, no solamente, pues digamos que se abarque y que se toque los aspectos importantes de la lectura, ¿no? Y que se mencione la lectura, sino que también se evalúa, pues digamos, ese proceso de creatividad, ¿no? Entonces, el llamado también es a que para hacer esa presentación, ustedes busquen la mejor manera de hacer una presentación completa, ¿no? Si ustedes creen que es pues interesante dar a conocer el título del texto, pero también de igual manera, digamos, como unos subtítulos ya propuestos por ustedes, donde se abarque pues los diferentes aspectos que abarca la lectura, pues está perfecto. No me interesa es que sean muy creativos, que tengan la posibilidad pues de estructurar una buena presentación, ¿no? Que sea pues digna de unos estudiantes de sexto periodo del programa de etnoeducación, ¿no? Donde se vea pues que hay un avance en cuanto al desarrollo de sus argumentaciones a partir, pues digamos, es decir, que si hacen diapositivas y hacen carteleras, que no sean solamente pues para leerlas literalmente, ¿no? Sino que les sirvan para recordar algunas ideas, que les sirvan de apoyo, de guía, ¿no? Para poder, a través del análisis y a través de la interpretación y del diálogo y del debate, pues proponer una buena exposición, una buena presentación. ¿Sí quedó claro, Yurani? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces, pues no les quito más tiempo, les agradezco la conexión, les agradezco el tiempo que ustedes agendan y sacan para estos espacios. Siempre es motivante para mí mirar una buena asistencia y una buena participación en estos encuentros CIPAS. Estoy, como les decía, presto y dispuesto a colaborarles en su proceso y pues estamos en comunicación con los estudiantes de Tumaco, pues recordarles que
El día viernes tenemos nuestro encuentro tutorial a partir de las 2 de la tarde. Ya se les dio conocimiento a través del correo electrónico, desde el correo del profe Dani, ¿no? Los esperamos, y con los compañeros del nodo de Ejido, pues estoy atento. Con Jonathan, pues ya, por favor, para que me envíe el avance al correo electrónico de su trabajo de enseñanza de las lenguas nativas 2 y poder pues hacer la revisión y los ajustes que sean necesarios, y el día jueves pues podemos reunirnos y encontrarnos por el canal que acordemos. Muchas gracias y que tengan un feliz descanso, que tengan una bonita noche. Hasta luego. Igualmente, profe, que pase buena noche. Muchas gracias, profe. Igual para usted, profe. Muchas gracias. Muy amable. Que esté muy bien. Gracias, profe.